Hoy en canalum.es hablaremos de unas jornadas que se han realizado en la Universidad de Murcia sobre delitos de odio y discriminación. También les enseñaremos normas de protocolo, gracias al curso que se está impartiendo sobre protocolo social. Y en la entrevista del día les hablaremos de cine. ¡Comenzamos! Bienvenidos a canalum.es. Hoy comenzamos hablándoles de unas jornadas que han tenido lugar aquí en la Universidad de Murcia. Se trata de las primeras jornadas sobre delitos de odio y discriminación, intervención desde la psicología social y comunitaria. Durante 2 días se ha hablado de psicología política del antisemitismo, viejas y nuevas formas de deshumanización y de evaluación del riesgo de violencia. Encarna Guillén, Ismael Loinaz y Amparo Pozo han sido algunos de los ponentes en estas jornadas. Bueno, las jornadas tratan de un tema muy importante ahora mismo en la sociedad y que cada vez, desgraciadamente, están teniendo más importancia, como son las conductas de odio y discriminación, que incluso llegan a ser delitos, y que recientemente se modificó en 2015 la ley que rige estas cosas, y la respuesta que debemos dar la universidad pues es muy variada desde el punto de vista legal, y nosotros lo que ofrecemos es la perspectiva psicológica. La Facultad de Psicología, dentro de sus áreas de psicología social, pues aporta modelos para explicar esos comportamientos que en definitiva son prejuicios, y lo que nosotros ofertamos es la explicación de todos esos prejuicios y sobre todo cómo intervenir y cómo prevenir ese tipo de problemas. Van a ser dos jornadas con la participación de especialistas relevantes a nivel nacional que van a tratar este tema. Pues va orientado a, como veis, a estudiantes del grado de psicología, del máster de psicología de la intervención social, y bueno, pues a dar lo que queremos, una imagen real de que en la universidad podemos aportar, y la Facultad de Psicología, a través de la Escuela de Práctica Psicológica, que es la que lo organiza, pues podemos aportar ideas interesantes. Las jornadas han sido organizadas desde la Facultad de Psicología y de la Escuela de Práctica Psicológica sobre un tema de enorme actualidad. En cuanto pues, nos comentaron al vicerrectorado que se iban a organizar, manifestamos nuestro apoyo, porque estamos ante, como decía, ante un tema de enorme actualidad, delitos de odio y contra la igualdad. Todos sabemos de lo que hablamos: el ciberbullying, el acoso, la violencia escolar, la violencia también contra determinados grupos vulnerables, personas con discapacidad, situaciones además, violencia contra homosexuales, violencia contra determinados grupos étnicos y demás. La verdad es que el tema es de mucha actualidad, pero no es exento de polémica, porque aquí entran en juego pues derechos fundamentales que colisionan. Por una parte, la libertad de expresión, y por otra parte, evidentemente, la libertad y la igualdad de determinados grupos vulnerables. El interés del tema pues queda claro a la vista del enorme éxito de las jornadas. Y ya está abierto el plazo para apuntarse a los cursos de la Universidad Internacional del Mar. Los cursos más próximos son Realidad Virtual en la Comunicación Audiovisual de Nuestro Presente, Aprendizaje e Influencia de los Medios, que comenzará el 4 de mayo, y también otro curso próximo es Internet, Arte y Compromiso 2, que comenzará el 16 de junio. Toda la información se puede encontrar en la web www.um.es/unimar. El protocolo tiene cada vez más importancia en nuestra vida, y es que según nuestra imagen puede determinar si nos cogen o no de un trabajo. Pues bien, este ha sido uno de los temas que se tratan en el primer curso de protocolo social que está teniendo lugar estos días en el edificio Rector Sabater. También enseñan a los alumnos normas de comportamiento en la mesa, elementos de decoración, etiqueta o la importancia de la imagen y el arte de regalar. El tema interesa y mucho. Prueba de ello ha sido el alto número de estudiantes que se han apuntado a este curso. Protocolo social. Así se llama el nuevo curso que ha organizado la Universidad de Murcia y que enseñará a los alumnos a organizar eventos y normas de comportamiento. Pues vamos a aprender las normas básicas de organización de eventos, el anfitrión y sus funciones, los invitados y en general todo lo que conlleva la organización de un evento. A este curso le siguen otros que abordarán otras facetas del protocolo.
Todo acto debe tener una buena planificación, una buena organización y eso pasa por tener un personal cualificado de protocolo. ¿Y por qué eligen los alumnos la Universidad de Murcia para estudiar? Hemos salido a la calle y lo hemos preguntado. Pues porque la vida universitaria aquí preparan bastante bien en el ámbito teórico y práctico y preparan, o sea, con bastante calidad a la hora de la vida profesional. Pues porque te preparan bien tanto prácticamente y para hacer luego en un futuro tus prácticas y el trabajo, y me pillaba también cerca de casa y bueno, sí, básicamente por eso. Pues porque el nivel que tienen los estudios aquí es bastante interesante y me gusta cómo está planteado el grado. Pues porque era la que, sobre todo porque me pillaba más cerca y porque también me gustaba, me llamaba la atención. Y una alumna de Derecho de la Universidad de Murcia ha recibido un premio por su trabajo fin de grado. Ella misma nos lo cuenta. Estudié Derecho y bueno, terminé justo el año pasado y realicé mi trabajo de fin de grado sobre los animales de compañía, sobre el tratamiento que el Código Civil da a los animales de compañía, ¿no? Que los asimila de forma absoluta a bienes muebles a todos los efectos. Es decir, se aplican las mismas normas al gatito o al perro que a una lámpara o a una mesa. Entonces, pues yo en mi trabajo lo que hice fue tratar las disfunciones que puede provocar el que se aplique las normas estrictamente patrimoniales a bienes que tienen un valor pues esencialmente extrapatrimonial o emocional, ¿no? Es un concurso que está organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en colaboración con el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha también, y en concreto en colaboración con la revista CESCO, donde se publica los 2 ganadores, hay 2 premios. Y bueno, fue el presentar el trabajo al concurso algo que yo no tenía pensado, o sea, fue mi tutor, Gabriel Macanas, que además, bueno, si él no hubiera sido esto posible, vamos, imposible, el que me animó y me dijo presentar el trabajo al concurso, quién sabe, inténtalo, y bueno, pues lo presenté así pues por hacerle caso y por seguir sus indicaciones, y al final pues la sorpresa es que me llamaron para decirme que me llevaba el 2.º premio. Y la verdad es que ha sido una experiencia, o sea, algo que no podía esperarme. A mí me llamaron directamente un sábado y me dijeron que el martes tenía que estar en Ciudad Real, o sea que fue bastante precipitado todo. Y bueno, el premio consistió en una dotación económica, o sea, el primer premio eran 500 euros, el segundo 300 euros, que es el que me llevé yo, y la publicación, que es básicamente lo más importante para mí, la publicación del trabajo de fin de grado en CESCO, en la revista, que es muy buena revista jurídica, y el premio en sí, que también da puntos. O sea, yo voy pensando más en la traducción en puntos para poder hacer la tesis. Objeto del trabajo, animales de compañía, de forma específica. El Código Civil, que es de 1881, siglo XIX, los asimile a bienes muebles como una lámpara, ¿no? Eso puede dar lugar a que el perro, nuestra mascota, pueda ser embargada, o pueda, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Porque muchas veces el perro no es solo de quien lo compra, el perro al final se va insertando, ¿no?, en la vida común, y una pareja pues tiene un perro y no es del que lo ha comprado, que a lo mejor incluso ni siquiera lo han comprado, sino que lo han adoptado de la calle, y el mantenimiento en sí muchas veces es superior al precio que se paga por el animal. Luego el tema de la adquisición también es complicado, y el tema de la propiedad, ¿no?, de quién tiene la propiedad del animal. Entonces, en el tema concreto, el problema concreto en el que yo me centré fue la comunidad de bienes sobre el animal. Es decir, cuando una pareja tiene un perro y es de los dos y se divorcian y se separan, ¿quién se queda el perro? Y ¿qué ocurre? Porque si se aplican las normas de derecho patrimonial estricto, nos vamos a subasta judicial. Entonces, subastar al perro en pública subasta pues es algo complejo, porque, como digo, el perro, bueno, dejando a un lado los de raza que sí pueden tener un valor patrimonial, el valor esencial del perro es extrapatrimonial o emocional. Es decir, ¿cuánto vale un perro con cáncer de 15 años? A lo mejor está el valor económico patrimonial negativo, ¿no? Entonces es complicado. Iba tratando distintos problemas, pero en el que me centré en la segunda parte del trabajo fue en la comunidad de bienes sobre animal de compañía. Pero vamos, hay millones de problemas que se pueden presentar. El del embargo, como comentaba, el tema también del derecho de retención. Es decir, si yo llevo mi perro a un veterinario y no pago, lo puede retener, como derecho de retención, como podría retenerme un móvil o como podría retener cualquier otro objeto. Entonces, son distintos problemas que se pueden ir planteando si se aplican las normas patrimoniales a los animales. Las conclusiones están enfocadas sobre todo al tema de la comunidad de bienes y a cómo yo resolvería jurídicamente, aplicando el derecho que hoy está vigente, ¿no?, el problema en concreto que se puede presentar con la comunidad de bienes. Yo llegué a la conclusión de que porque actualmente los tribunales están aplicando normas de derecho de familia.
Es decir, están hablando aplicando el régimen de visitas. Entonces, eso jurídicamente es un disparate. Jurídicamente, si estamos en derechos reales, tenemos que aplicar normas de derechos reales. Y yo traté de solucionar el problema a través de derechos reales, a través de las normas que se tienen que aplicar en estos casos. Y llegué a la conclusión de que la comunidad de bienes sobre animal de compañía era una comunidad indivisible de disfrute por turnos, de forma que no habría una división de la cosa, o sea, traduciéndolo a un parámetro económico, ¿no? sino que la comunidad sería indivisible, no sería susceptible de ser dividida y sería disfrute por turnos, de forma que al final se llega a un resultado bastante similar al régimen de visitas, pero aplicando normas jurídicas apropiadas y correctas que no son las del régimen de visitas de familia, que no serían aplicables. Bueno, todo esto además con una ayuda inconmensurable de mi tutor, Gabriel Macanas, que me orientó durante todo el proceso y que se esforzó por ayudarme, por orientarme, porque era un tema complejo sobre el que prácticamente no había nada escrito, y lo que había escrito era pues, más orientado a dotar de personalidad a los animales, etcétera, no tratándolo desde un punto de vista de derechos reales, de derecho jurídico patrimonial puro, ¿no? Entonces, sin su ayuda esto habría sido bastante difícil, porque cogí un tema bastante complejo para empezar a escribir o investigar. Continuamos en canalom.es y les vamos a hablar de este libro que tengo hoy aquí, que se llama Pinceladas de cine. Vamos a hablar de arte de cine, lo vamos a hacer con el autor del libro, con Carlos Salas. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas. Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. Digo bienvenidos aquí, como estoy con el Pinceladas de cine, con el plural. Bueno, vamos a presentar a Carlos Salas, que tiene mucha presentación. Doctor en Historia del Arte, máster en Historia y Estética de la Cinematografía. Eres profesor en la Escuela de Arte, también profesor en la Universidad de Murcia y también colaborador en la Fundación Caja Murcia, donde has impartido cursos, todo relacionado con el cine. La primera pregunta, ¿de dónde viene este amor que tú tienes por el cine, por el arte en general? Bueno, pues supongo que desde niño, ¿no? Además es un medio, el cine, que a todos nos atrae, tiene un poder de atracción enorme, la imagen en general y la imagen en movimiento en particular, ¿no? Después ya por el estudio del cine, que sería ya una cosa más específica, ¿no? Todos somos aficionados al cine de una manera u otra, pero ya por el estudio del cine, el cine más antiguo, el cine que uno no ha conocido, sino que se tiene que poner a buscar como historiador, por así decirlo, el cine mudo, etcétera, pues eso me viene ya de cuando estuve estudiando la carrera y tenía asignaturas de cine y me interesaron mucho, y entonces pues cuando acabé decidí hacer el doctorado y hacerlo sobre algún tema relacionado con el cine y el arte contemporáneo. Carlos, este libro es un estudio sobre las influencias del cine en las artes plásticas. Antes me decía, no es influencia de las artes plásticas en el cine, sino a la inversa. Sí. Y querías explicar un poquito cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, la verdad es que la raíz del libro está en mi tesis doctoral, ¿no? Y como digo, cuando acabé los estudios de la licenciatura en Historia del Arte, y fui a hablar con el que yo quería que fuese mi director de tesis, que era el profesor Ramallo, Germán Ramallo. Él sabía de mi interés por los temas de cine y de contemporáneo, y él me propuso tratar un tema que estaba muy poco explorado, desde luego en profundidad, no solo a través de algunos artículos de revista o así. De hecho, él había realizado uno sobre la influencia del cine en el Guernica de Picasso, a nivel de la luz, del uso de la luz, y me propuso ese tema como estudio, la influencia del cine en las artes plásticas, porque al revés sí estaba más estudiado, las artes plásticas y sobre todo la pintura, cómo influyen en el cine, ¿no? Pero es curioso cómo un medio como el cine, muy joven, digamos, desde finales del 19 que surge, empieza a tener cierta influencia en algunos artistas, sobre todo artistas de vanguardia, de las primeras décadas del siglo XX. Me pareció un tema fascinante porque tocaba además los dos ámbitos, el cine y las artes plásticas, desde un punto de vista novedoso, y en eso estuve. Lo centré, lógicamente, en la tesis, que es un tema enorme, ¿no? Lo centré en la época de las vanguardias históricas, aún así tuve que ir acotando, y es un tema que da para mucho. Y bueno, pues de ahí y de otras investigaciones posteriores y tal, pues surgió el libro que hemos publicado recientemente. Comentabas un poquito la aportación que ha supuesto este libro en el mundo del arte y en el mundo del cine. Bueno, en este sentido sí se puede considerar un libro en cierto modo novedoso, por eso, porque incide más en la cuestión
de la influencia cinematográfica en las artes plásticas que no a la inversa, ¿no? Aunque todavía, también a la inversa, lo de la influencia de las artes plásticas o la pintura en el cine, hay mucho por estudiar. De hecho, yo tengo material y estoy terminando otro libro que va en esa dirección sobre algunas cuestiones que no han tocado otros autores y que considero más originales, ¿no? Bueno, pero como insisto, del cine hacia las artes plásticas sí que era mucho menos frecuente, sobre todo cuando yo empecé a tratar el asunto, que fue cuando empecé con el doctorado en torno a 2004-2005 con la tesis, ¿no? Y bueno, ahora ya hay otros trabajos, hay otras cosas, pero sí es una contribución en ese sentido que considero que puede ser, que puede aportar. Carlos, siempre hay mucho debate en la calle sobre lo que es arte, no es arte, sobre todo el arte de vanguardia, el arte moderno, ¿no? Como le llama a la gente más mayor. Tú como doctor en Historia del Arte, no sé cómo podrías explicarnos a todos, bueno, yo también como gente de la calle puedo yo trasladarme, hay gente eso que no entiende las diferencias artísticas, ¿no? Me refiero, el arte realista parece que para algunos es más arte que otro arte más de vanguardia, ¿no? Bueno, esto la verdad es que es un debate que a mí me sigue sorprendiendo que exista hoy en día. Cuando aparece Arco, por ejemplo, cada edición de Arco pues llena titulares de prensa, de revistas, etcétera, con muchas polémicas sobre cosas que a mí, hoy en pleno siglo XXI, que causen polémica me llama la atención, cuando se llevan haciendo más de 100 años, ¿no? El arte conceptual, sin ir más lejos, ¿no? Que lo empezaba a hacer las primeras cosas que podríamos considerar precursoras del conceptual, Duchamp, pues hace 100 años. Entonces, que hoy todavía exista ese debate, ¿esto es arte o no es arte? Yo creo que hoy se tiene que aceptar todo eso como arte, ya desde hace bastantes décadas. Otra cosa es que ese arte sea bueno o sea malo, eso ya es distinto. Y por supuesto en el arte contemporáneo también hay mucho embaucador, hay mucha mentira y hay mucho cuento, por así decirlo, en términos coloquiales, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el arte contemporáneo, ni dentro del arte contemporáneo todo el arte conceptual o el arte abstracto sea una tomadura de pelo, ni muchísimo menos, por supuesto que no. Y la diferencia entre, bueno, hay mucha gente que en el momento que ve una obra que no es realista, dice es abstracta. Bueno, abstracto es que no tiene un tema figurativo, pero por ejemplo muchas obras cubistas son figurativas y no son abstractas, porque se ve la figura, lo que pasa es que esa figura no está representada de una manera naturalista o realista, sino de una manera cubista, ¿no? Entonces, bueno, lo que denota eso es falta de formación, por así decirlo, en el común de la gente, que por otro lado pues también no deja de ser normal, no todo el mundo va a ser especialista en arte, pero a lo mejor sí una base, sobre todo en lo que tiene que ver con el arte del siglo XX en adelante, sí sería más adecuada que tuviese la generalidad del público y que hoy desde luego esa base parece que no existe. Te iba a preguntar yo justamente eso, ¿no? Si tenemos cultura artística y cultura cinematográfica, ¿tenemos o no? ¿Le damos al cine el valor que realmente tiene en el ámbito cultural? Yo creo que, bueno, por supuesto ahí el cine es reconocido como arte desde, bueno, no desde su origen, precisamente, que además fue visto con bastante desprecio por algunos artistas, no por los más modernos y por los más vanguardistas, que son los que beben de él, sino por otros, digamos el arte oficial, el arte académico de finales del XIX, principios del XX, lo vio con un poco de superioridad y con desprecio, ¿no? Y igual que los fotógrafos en el siglo XIX, a la fotografía, perdón, los artistas, algunos artistas plásticos a la fotografía la veían también como algo no digno de ser llamado arte. Pero eso ya cambió muy pronto y, bueno, lo que pasa es que mucha gente, el cine, pues lo considera un mero entretenimiento, y lo es también, lo es sin duda. Otros consideramos, aparte de un entretenimiento, que es un arte, y además completísimo, ¿no? Porque engloba todo, engloba la narración, engloba lo visual, engloba lo musical o los diálogos. En fin, es el arte total, como han llamado algunos artistas al cine, ¿no? Y por supuesto la cuestión está en qué pretensiones tiene un director, por ejemplo, cuando hace una película. Cuando alguien hace una película con la única intención de entretener, de a lo mejor si es una comedia hacer gracia, aunque sean chistes fáciles, sin nada más, pues bueno, pues es muy legítimo, lo hace. A mí me gustan las películas de Mariano Ozores, me río con ellas
y con los actores que las solían protagonizar. No las considero obras de arte. El primero que no las consideraba obras de arte es su director. Lo malo es cuando alguien hace una película con pretensiones de ser una obra de arte o de explicar el mundo y se queda muy lejos de eso. Entonces queda, digamos que es un fracaso, queda ridículo, ¿no? En cualquier caso, ese debate que también ha habido entre cine de entretenimiento y cine artístico no son incompatibles, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. A mí, de hecho, los dos directores que más me gustan los considero igualmente entretenidas, sus películas, y obras de arte, que son Hitchcock y Billy Wilder. Carlos, las últimas medidas en relación a impuestos del gobierno, el IVA, la cultura se ha vuelto muy cara. Sí. No todos pueden tener acceso a la cultura, sobre todo al cine. Ir al cine es muy caro, ¿no? No sé, tiene uno que tener un buen fondo mensual para poder ir al cine, aunque sea 2 veces al mes, ¿no? Por ejemplo. Sí, ojalá. Yo creo que habría que en ese sentido, desde luego, la carga de impuestos a estas actividades culturales debería ser mucho menor. Debería ser mucho menor, pero no solo al cine, sino también a las artes plásticas, en las galerías de arte, pues que están sufriendo la crisis de una manera muy importante. Y más ahora con estos impuestos, yo creo, desorbitados al poco arte que se vende. No estamos hablando de grandes nombres, todo el mundo se va, pues si se venden Picasso y Van Gogh y tal por unos precios desorbitados, ¿no? Yo hablo de los artistas locales, de los artistas que tienen que vivir de eso hoy, ¿no? Y en fin, pues todo lo que sean cargas de impuestos, trabas, pues es eso, complicar un mercado que ya de por sí está complicado. Y el cine pues pasa algo parecido, igual que el teatro, igual que otras actividades, la literatura pues deben tener los menos impuestos posibles. Aún así, creo que quien es de verdad amante del cine y quiere ver cine, lo puede hacer sin necesidad de tener que eso sea algo muy perjudicial para su economía. Comparado con otras cosas, todo es cuestión de prioridades también, ¿eh? Y tenemos la suerte en Murcia de tener una filmoteca regional fantástica que programa películas de todas las épocas actuales, hace ciclos de películas de otros periodos de la historia del cine muy interesantes, muy variados, y ahí hay unos precios, no sé si son 2 o 2,5 euros, creo recordar, la entrada a la filmoteca, ¿no? Y muchas también son sesiones gratuitas. De hecho, hay mucho público en la filmoteca, hay mucho público joven. Y la tenemos en el centro de la ciudad, los antiguos cines Salcillo, ¿no? Entonces, quien es cinéfilo se puede permitir ver buenas películas, aún con estos impuestos desorbitados que hay. Aquí en la Universidad de Murcia recordamos a nuestros espectadores que también se realizan proyecciones de cine pues casi semanalmente. Te quería también preguntar, películas recomendadas, ¿qué películas no deberíamos dejar de ver nunca? Bueno, para tener una cultura cinematográfica razonable, esa base que tú nos bueno, eso es... hay muchas películas imprescindibles y después están dentro de esas los gustos de cada cual. Yo me acuerdo una vez un compañero de trabajo me pidió, dame una lista de tus 20 películas favoritas o así, y empecé y al final le hice de 100, ¿no? Y me quedaba corto. Ya he dicho antes, a mí los 2 directores que más me gustan son Billy Wilder y Hitchcock, porque hicieron muchas películas. Las peores eran muy buenas y las mejores eran obras maestras, ¿no? Entonces, y porque combinaban además eso que digo, arte y entretenimiento, ¿no? Siendo muy distintos entre sí, como son Hitchcock y Billy Wilder. Otros que me gustan mucho son Fritz Lang, todas sus películas, tanto en Alemania, por ejemplo, las que hizo ya sonoras en Alemania, que son El testamento del Dr. Mabuse o M, el vampiro de Düsseldorf. Creo que son 2 grandes películas, 2 obras maestras, y después en América siguió haciendo cine magnífico. En España, por ejemplo, pues por supuesto Buñuel, aunque aquí en España trabajó poco, pero es español, y por supuesto Berlanga. Hoy, de hecho, estaba dando una clase esta mañana en la Escuela de Arte sobre Berlanga y sobre 2 de sus grandes obras maestras, que son Plácido y El verdugo, ¿no? Me encanta Woody Allen, Kubrick, en fin, y películas fuera de estos grandes directores, pues por ejemplo un clásico como Casablanca, que creo que es imprescindible, o una extrañeza como es La noche del cazador, la única película que hizo como director el actor Charles Laughton, ¿no? Son con Robert Mitchum de protagonista, son algunas de mis películas preferidas.
Y respecto al cine español, pues es muy recomendable el programa que hay desde hace ya más de un año, todas las noches, que es Historia de nuestro cine, que bueno, dan una película española cada día de la semana, con una breve introducción de un especialista, por supuesto sin costes publicitarios, de distintas épocas de la historia de nuestro cine, y bueno, pues creo que es una oportunidad para volver a ver películas que ya conocíamos. Yo he vuelto a ver películas de Berlanga y de otros ahí, o de Almodóvar, y otros grandes cineastas, pues han puesto de todo, de Saura, de García, etcétera, pero también descubrir otras películas más olvidadas, a lo mejor de los años 30, 40, 50, o descubrir joyas ahí, que bueno, que yo creo que para los cinéfilos y también para el público en general es un programa muy interesante. Para terminar, Carlos, ese nuevo libro que nos decías que está ya ahí en el horno ya para salir casi, ¿no? Cuéntanos de qué va. Sí, es pues relacionado con esto, pero esa inversa que decíamos, ese tema que estaba más tratado de la influencia de la pintura o de las artes plásticas en el cine, pero en algunos aspectos concretos que yo he visto que no estaban estudiados por otros investigadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una cosa que ya publiqué en una revista de la Universidad Complutense, que es sobre la influencia de la pintura surrealista en el cine de Almodóvar, por ejemplo, u otras cuestiones que he ido elaborando en estos últimos meses y años también. Y bueno, pues ya digo, como es un tema inmenso, lleno de posibilidades y creo que muy atractivo y muy interesante para entender la historia del arte, porque yo creo que esto es básico. La historia del arte del siglo XX en adelante no se puede entender sin el cine, no se puede entender sin el cine de ninguna manera, ya sea porque el cine bebe de las artes plásticas, ya sea porque las artes plásticas en algunos casos beben también del cine, y además en la época que hay las vanguardias hay una interrelación entre los artistas, entre los creadores enorme. Entonces, los mismos artistas están haciendo pintura, están haciendo escultura, están haciendo fotografía, están haciendo cine. O sea, hay una interrelación entre las artes como nunca la había habido en la historia del arte, y por eso además me interesa especialmente la época de las vanguardias. Pues Carlos, mil gracias por estar con nosotros. Pinceladas de cine, yo lo enseño. Aquí David lo va a grabar bien, mi compañero David. Las personas interesadas en Editun, editado por la Universidad de Murcia, para acercarse un poquito al cine, a, como comentaba, la relación con el arte. Y Carlos, mil gracias, volverás en cuanto saques ese nuevo libro. Aquí te tenemos hablando de cine, porque viene bien estos recuerdos. Tenemos que ir más al cine. Perfecto. O ver, como decías tú, las otras opciones de cine que no son las que están a lo mejor en los grandes cines, pero la Filmoteca, proyecciones de la Universidad de Murcia, y bueno, ayuntamientos también realizan proyecciones de cine, que quien quiere ver cine puede hacerlo, aunque no sea la última película que han hecho, ¿no? Exacto, gracias a vosotros. Pues mil gracias. Pinceladas de cine, lo vuelvo a enseñar, porque me ha encantado a mí el libro, me lo da Carlos para mí. Por cierto, quería comentar que la imagen de la cubierta es de un gran artista murciano, amigo mío, Manuel Pérez, que tuvo la gentileza de dejar que esa imagen de ese lienzo magnífico ilustre la portada. Pues nada, aquí lo vemos. Muchísimas gracias, Carlos. Y nosotros volvemos mañana aquí con más actualidad en canalum.es. Ya saben, pueden volver a ver esta entrevista y todo el programa en tv.um.es. Me pone aquí Javi también mi rótulo. Y nada, nosotros volvemos mañana con toda la actualidad. Que pasen un estupendo día.